Los protagonistas están en coma. Según esta teoría, tras el experimento fallido del combustible para cohetes que culminó en la explosión del ascensor del edificio, los protagonistas Sheldon, Leonard, Raj y Howard no lograron salir a tiempo para resguardarse, por lo que estos personajes están en coma y lo que vemos es una alteración de la realidad que uno de ellos creó mientras están en recuperación, justificando la teoría de que nadie se molestó en arreglar el ascensor, ni los vecinos decían nada y seguían mudándose al edificio a sabiendas de que no servía el elevador. Una espía en el grupo. Según esta teoría, Penny es una espía, ya que después del incidente del ascensor, el gobierno descubrió que había 2 brillantes científicos viviendo en aquel departamento, y que uno de ellos está relacionado de alguna forma con Corea del Norte, además de ser amigo de otros 2 genios de la ciencia, por lo que habían enviado a esta espía para vigilarlos y dar información de lo que hacen. Y la mejor forma de hacerlo es con la llegada de una atractiva vecina al edificio. Recordemos que Sheldon le cuestiona esto a los demás cuando pregunta por qué Penny siempre está con ellos, ya que también se conecta a su wifi, por lo que es posible que interfiera en sus comunicaciones. Sin embargo, como suelen pasar en las películas, esta espía se termina enamorando de uno de ellos. Leonard el Imaginario. Esta teoría menciona que toda la serie es una fantasía de Leonard, la cual creó después de conocer a Penny en el primer capítulo, ya que al ser muy introvertido nunca se animó a hablarle a Penny, por lo que crea esta fantasía en la que se enamora de ella y establece una relación con todo lo que conlleva hasta que se casa, viven juntos y esperan a su primogénito, mostrando cómo sería la vida de Leonard con ella. También se hace mención de que Sheldon solo existe en la mente de Leonard, ya que siempre le recuerda sus defectos y complejos que tiene, por lo que tal vez Leonard tenga esquizofrenia. Leonard es un experimento. Esta teoría está basada en el comportamiento que tienen los padres de Leonard hacia él, ya que como Leonard lo menciona, nunca fueron cariñosos con él desde niño y solo se sienten orgullosos de sus hermanos, por lo que es posible que Leonard sea adoptado con el único fin de saber si un niño educado en una familia analítica y dedicada a la ciencia podría convertirse en alguien sobresaliente para el bien de la sociedad. Esto sería algo muy cruel, como el experimento prohibido. Una historia real. Cuando Sheldon y Leonard conocen a Penny, ella les dice que está escribiendo un guión que pareciera trata sobre su vida. Es aquí donde se forma esta teoría, mencionando que toda la serie es la historia que escribió Penny, decidiendo estar en contacto con ellos desde el principio para su inspiración y desarrollo del guión, que posteriormente vendió a una cadena de televisión, y lo que vemos es la obra de Penny llevada a la pantalla. El origen de Bernadette y su personalidad. Howard es un experto en la ingeniería, por lo que es posible que su proyecto de una novia robot lo haya culminado creando a Bernadette, a la que le dio un poco del carácter de su madre y nunca le dijo a sus amigos. Además, que para seguir la trama también creó a sus hijos, aunque esta teoría se desacredita, ya que Penny fue quien presentó a la pareja y se conocen a los padres de Bernadette. Otra teoría sobre Bernadette señala que hubo un incidente en su trabajo de microbióloga, ya que como vimos en la serie ha sido un poco descuidada al realizar sus experimentos, lo que pudo causar que tenga clones diferentes de ella y que cada vez que aparece uno nuevo para reemplazar al anterior pierde parte de su personalidad, lo que explicaría el cambio en el personaje, además de sentirse abrumada por los recuerdos y de no sentir mucho cariño hacia Howard como en las primeras temporadas. Sheldon está loco. Esta teoría señala que Sheldon es paciente de una institución mental y que todo es parte de su imaginación y cada personaje tiene un rol en el lugar. Raj es uno de los médicos del lugar, Amy es la doctora que analiza su cerebro, Howard es su cuidador, pero ahí conoce a Penny, una actriz frustrada y adicta que se pasaba en las esquinas, y a Leonard, quien fue sometido por el gobierno a una lobotomía después de filtrar información a Corea del Norte. La madre de Howard, antes de su viaje. Los salvadores de Stuart. Según esta teoría, Leonard, Sheldon, Raj y Howard sabían de la depresión que tenía Stuart, por lo que se acercaron a él para evitar que hiciera algo en contra de su integridad, aunque como todos sabemos, no lograba encajar ni era aceptado del todo en el grupo. Tal vez solo lo hicieron para que siguiera existiendo un lugar donde comprar sus cómics. El trabajo de Leonard. Esta teoría menciona que Leonard, además de su trabajo de investigación en Caltech, también se le fue encomendada la tarea de vigilar a Sheldon, Raj y Howard para no distraerse y no meterse en problemas, ya que algunas veces Leonard trata de resolver las cosas cuando ellos están en problemas. Los amigos de Raj.
No sé si esta teoría se le haya ocurrido a alguien más, pero cuando estaba realizando el guión de este video, alguien me dijo que tal vez los amigos de Raj son actores pagados por su padre, ya que al ser tan distanciado de Raj en su niñez, quiso redimirse contratando a gente de su alrededor que tuviera técnicas de actuación para que fueran sus amigos y de esta forma hacerlo un poco más sociable. Por lo que el plan lo realizó sin que su esposa lo supiera. Sin embargo, Priya, la hermana de Raj, sí estaría enterada. Por eso viajaba a Estados Unidos para ver cómo avanzaba Raj en lo social. Pero al enterarse su esposa, empezaron las discusiones entre ellos hasta que se divorcian. Sin embargo, al conocer a Raj tal y como es, se forma una amistad entre el grupo, y de esta forma Raj logra ser más sociable y supera su mutismo selectivo. Los genios. Si viste los videos de los más de 400 datos de esta serie, sabrás que esta teoría se basa en que este grupo de científicos son un poco distraídos, por lo que es posible que provoquen el fin del mundo con un experimento fallido, tal y como lo vimos en la serie con el ascensor, el robot de Marte o el retrete de la estación espacial, ya que son el equivalente a Tesla, Newton, Einstein y otros brillantes científicos, pero con las distracciones que brinda la época actual, añadiendo que son un poco ególatras. Sheldon y Amy después del Nobel.